Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. En este afán de conocer un poco qué hacen las empresas de salud, estamos hoy con el director comercial de Kiefer Medical Sociedad Anónima, quien nos va a explicar un poquitito los alcances de la labor que cumple esta empresa en particular y las ciertas dificultades que a veces deben cumplimentar las empresas de salud como para ser habilitadas para poder trabajar tranquilas y ejercer el segmento al cual se van a dedicar. Así que el contador Juan Manuel Fernández, gracias por estar. No, por favor, Luis. Contanos un poco qué hace Kiefer. Bueno, Kiefer lo que hace es toda la parte de endoscopía rígida. Desde, como todos saben, a partir de la década del 90 se empezó a utilizar una cirugía que se denomina cirugía mínima invasiva, donde se pasó de hacer las cirugías tradicionales, donde el paciente terminaba a veces con cicatrices bastante enormes, a utilizar sistemas ópticos, sistemas de cámaras, sistemas de fuentes de luz y hacer algo bastante corto el posoperatorio y la cicatriz. Ahora, cuando estábamos hablando fuera de cámara, te decía que igual para mí es invasivo, ¿no? O sea, con menos probabilidades de inconvenientes, pero invasivo al fin, ¿no? Sigue siendo un poco invasivo en algunas situaciones. Lo más simple es el tema de diagnóstico, en donde se utilizan estos sistemas también para diagnosticar enfermedades, para tomar biopsias, pero de todas maneras siempre termina afectando un poco al paciente. Pero vos que estás en todo este tema en particular, estábamos hablando también de la serie de dificultades que a veces tienen las empresas como para ser habilitadas para el desarrollo como empresa de salud. Y ese es un tema importante más en el país en el que estamos, pero bueno, uno tiene que seguir. Las empresas siempre se encuentran con un montón de obstáculos, ya desde sus comienzos, cuando uno quiere constituir una empresa, obstáculos a nivel de inscripciones ante AFIP, inscripciones municipales, en donde fundamentalmente las grandes demoras es a nivel burocrático, o sea, burocracia administrativa y tiempos de espera en las inspecciones. Uno por ahí presenta todos los papeles, que cuestan a veces conseguirlos, y el gran problema que, por ejemplo, a nivel municipal es conseguir inspectores que vengan en plazo. A nosotros nos costó un año obtener una habilitación municipal. Y eso nos perjudicó en seguir con otro trámite, que era el registro a nivel nacional ante ADMAT, que es el organismo que controla toda la parte de salud, alimentos y tecnología médica. Y bueno, una vez que obtuvimos eso, presentamos todo ante ANMAT y ahí tuvimos que esperar 5 meses más o menos, previo pago, claro, de un arancel que no es tampoco, no es muy bajo que digamos, más que todo para las pymes, que son las empresas que están siempre esforzándose para asomar un poco la cabeza. Y luego de esos 5 meses de la inspección, tuvo que estar la empresa en orden y en regla, se tuvo que esperar para obtener certificados casi 9 meses. Ahora, yo pregunto, efectivamente es necesario el control, el cumplir ciertos requisitos para las distintas habilitaciones, pero ¿cómo se podría optimizar este tipo de trámites? Y esa es una muy buena pregunta. La verdad que tendría que haber algún sistema, yo calculo que por ahí nacional, donde todas las empresas a nivel Argentina pudieran de una manera más rápida obtener los certificados. Que lo que perjudica a la empresa es el tiempo que uno pierde en poder importar o en poder fabricar un producto. Y mientras tanto la empresa tiene que seguir adelante, tiene que afrontar costos mensuales, costos variables, costos fijos. La verdad, habría que buscarle alguna solución para que sea más rápido. En China, por ejemplo, estamos hablando de otro país, una empresa que quiere empezar en el rubro de la salud, todos los certificados tardan un mes. Y la empresa queda habilitada, una empresa que no fabrica, una empresa que solo se dedica a la compra y venta, o importación y exportación. Presentan toda la documentación que se solicita y en un mes la empresa queda habilitada hasta para exportar. Cosa que acá uno obtiene un certificado y tiene que seguir después determinados pasos. Ahora, está bien. La habilitación me parece que es lo que corresponde.
el único problema que existe casi siempre en nuestro país es estas dificultades burocráticas como para poder acceder a una habilitación en tiempos más o menos prudentes. Razonables. Ahora, vayamos un poco específicamente a lo que hacen ustedes, y esto, ¿importan ustedes todos los productos que no fabrican? No, fabricación prácticamente hacemos muy poco y la hacemos con empresas casi tercerizado. Es el servicio de fabricación por el tema también de estos registros. La parte de fabricación, más que todo equipos que requieren seguridad eléctrica, recae en empresas que ya pasaron toda esa gama de zigzagueos administrativos, y bueno, de esa manera se logra conseguir con esas empresas algunos productos, fabricar algunos. Ustedes tienen una gama bastante amplia de productos, ¿no? Es un caos. Pero me gustaría saber, y específicamente clarificar a nuestros televidentes, es decir, un poco qué rubros abarcan. Y los rubros que hacemos nosotros dentro de la cirugía mínima invasiva son artroscopía, que sería toda la parte de articulaciones dentro del gran rubro de traumatología, todo lo que es laparoscopía, tanto lo que hacen los cirujanos generales como si fuera una simple vesícula, hasta lo que hacen los urólogos o los ginecólogos en, por ejemplo, la operación de trompas que se hace vía Porque ahora la laparoscopía se está haciendo incluso en cirugías de columna. Sí, hay equipos que nosotros también los tenemos, que son equipos de discoscopía, que en vez de hacer la cirugía tradicional se hacen unas leves incisiones y con ópticas anguladas se trabaja sobre el tema de columnas y demás. Es interesante porque acorta mucho, primero el posoperatorio del paciente, el dolor que tiene y las cicatrices que comentábamos cuando empezamos el programa. Y después el tema de lo que se llama en los sanatorios o los hospitales es el índice de girocama, la cantidad, los días que ocupa el paciente en la cama. Eso se acortó mucho. O sea, un paciente por ahí hace una cirugía y en un día está afuera, ya está en la casa. Sí, hay tan pocas camas que a veces te dejan que te vayas con algunas... Sí, con el suero en la mano. Sí, como para que puedas desocupar la cama pronto, ¿no? Pero eso lo permitió todo este estilo de cirugía. En histeroscopía también, que es dentro de ginecología. Ajá. El concepto es el mismo, son ópticas. Pero en estos últimos tiempos, yo digo en estos últimos tiempos, si tenemos que hacer un balance de los últimos 10 o 15 años, se ha avanzado muchísimo. Muchísimo, sí. La verdad que contanos un poquitito cómo ha sido esta evolución. Principalmente lo que se trabajó es mucho en el desarrollo de instrumental y equipos. Originalmente se empezaron las cirugías utilizando sistemas de ópticas, que pueden ser rígidas o flexibles. En este caso estamos hablando de ópticas rígidas, para hacer laparoscopías, artroscopías, estereoscopías. Y esas ópticas, en un principio, el cirujano operaba en visión directa, apoyando el ojo. Después se empezaron a desarrollar equipos de endocámaras para verlo en el monitor. Llevó todo una adaptación porque estamos mirando la imagen al revés en el monitor, entonces el médico tiene que aprender a operar al revés. Y así se fueron avanzando con, más que todo, aparte de la parte de ópticas y cámaras, en instrumental. Instrumental se fue desarrollando, instrumental convencional a instrumental que, por ejemplo, hacemos una laparoscopía a través del ombligo, con pinzas que son articulables, algo que es totalmente nuevo. En lo que es cirugía, por ejemplo, neurocirugía, se trabaja en conjunto con otorrinos y hacen operaciones de tumores vía nariz. O sea, ya no hay que perforar la dura madre, no hay que hacer las cirugías tradicionales. Todo a través de la nariz, que se llama cirugía videoendoscópica, se llega a distintas partes del cerebro. Entonces eso implicó instrumental, que algunas cosas son bastante caras, pero bueno, muy, muy sofisticado. Ahora, pregunto, teniendo en cuenta las dificultades que existen o que existían, yo no sé si se ha modificado con respecto a los parámetros de importación o exportación, en este caso importación, ¿cómo se han manejado ustedes o cómo se maneja el sector? Y como lo que hablamos hace un rato, cuando una empresa empieza y no tiene certificados, más que todo en rubro de salud, para importar, tiene que seguir subsistiendo y por ende compra-venta, el sistema tradicional, comprarle a un importador que ya tenga certificados hasta que uno obtenga los propios. Y después, bueno, hoy en día, una vez que uno tiene los certificados, afrontar las situaciones actuales que son de público conocimiento.
calcular los valores FOB, los SIB, tener la suerte de que a uno le aprueben la importación, que como sabemos es bastante complicado. Y después el tema de los costos, que también han aumentado las tasas de importación. Hay muchos bienes de capital en medicina que tienen 0% de tasa de importación. Hay determinados productos de los que ustedes venden que pueden hacerse o que se pueden comercializar con instituciones, y hay otros en particular, por ejemplo los elementos laparoscópicos, con médicos en particular. ¿Cómo se manejan? Y a nosotros nos pasa, la mayoría de los clientes que nosotros tenemos son médicos particulares. El médico particular que se encuentra cuando va a un sanatorio a trabajar y a veces en un hospital, compran solamente la parte de equipamiento, todo lo que es electrónico, fuentes de luces, cámaras, insufladores, pero no instrumental, que es lo básico para cirugía. Entonces ahí ellos tienen que andar, muchos, nos pasa mucho con los chicos jóvenes, que les cuesta arrancar, y nosotros tratamos de darle una ayuda con financiamiento y demás, en adquirir el instrumental. Entonces son instrumentos caros y ahí se complica, pero la mayoría de los lugares, incluso, que es algo por ahí un poco triste, es que en hospitales los mismos médicos compran el instrumental y el instrumental que usan en la parte privada la usan en la pública. Mi estimado Juan Manuel, gracias por estar. No, por favor, un placer. Por lo menos hemos clarificado algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo de determinadas empresas que se dedican a la salud en el país. Gracias por estar, hasta cualquier momento. A tus órdenes, Luis. Muchas gracias. Ya volvemos. volvemos.